El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar de cómo están las leyes de telecomunicaciones en la República Mexicana y todo lo que gira en torno a los medios de comunicación, códigos de ética, etcétera. Está con nosotros para hablar de esto Gabriela Delgado Flores. Ella es directora de comunicación de A Favor de lo Mejor, una asociación civil que tiene ya instituciones hermanas en varias partes del mundo. Sobre todo conozco las de Estados Unidos y España, seguramente habrá en Colombia, Argentina, Chile, en tantos lugares donde ya instituciones semejantes hacen presencia, porque pues es un enormísimo número de especialmente padres de familia conscientes de lo que daña pues el contenido de los medios de comunicación, en algunos de los casos a los hijos, cuando son asuntos violentos o malas expresiones de la sexualidad humana, pues están alterando de verdad la psique de los niños, sus emociones y su desarrollo intelectual, espiritual, afectivo y emocional. Gabriela Delgado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar contigo, Tere. Gracias. Platícanos un poco en general de A Favor de lo Mejor, en qué leyes han participado para aquilatar la experiencia que ya tienen en esta incidencia, claro, que han logrado para modificar leyes y tal. Y ahora esta novedad de la ley de telecomunicaciones, por favor, vamos. Pues mira, A Favor de lo Mejor, como tú bien sabes que nos conocemos desde hace muchos años, tiene 16, casi 17 años trabajando por elevar la cultura de comunicación, ¿no? Entonces, se trata de hacer que todos participemos en el proceso de la comunicación como público, principalmente, tratando de que participe mucho más en los medios de comunicación, dando a conocer sus expresiones, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta. Por otro lado, ser mucho más crítico, ¿no? O sea, ser un vigilante mucho más proactivo, que sea capaz de seleccionar esto me gusta, esto no me gusta, de cambiarle de canal, de apagarle, etcétera, ¿no? Entonces esta parte como también con los niños, tratando de que tengan filtros personales, no filtros electrónicos o tecnológicos, para que puedan seleccionar los contenidos que están consumiendo. Y este trabajo con el público nos ha llevado también a tener líneas de acción con los anunciantes, por un lado, que son los que pautan, patrocinan ciertos contenidos, y también con los propios medios de comunicación, productores, con los programadores, etcétera, tratando también de que tomen en cuenta al público, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, somos una asociación del público, como voz del público, que intenta gestionar con todos los involucrados en el proceso de la comunicación para que los contenidos que se emiten y viajan por estas maravillosas antenas, pues hagan bien y en lugar de hacer mal, ¿no? O sea, que haga, por eso es A Favor de lo Mejor, o sea, que se aprovechen todo el alcance y las ventajas que tienen los medios para aportarle algo al público y no para dañarle. Y han tenido que ampliar su estructura operativa, conseguir muchísimos colaboradores externos que hagan estudios de mercado, que prueben con cifras, datos y un análisis concienzudo del impacto que provocan los medios de comunicación en los receptores, para persuadir a los medios de que aunque sean empresa, tienen que ser una empresa responsable y no pueden tirar la basura en todos los hogares de México. Exactamente. En el caso de nuestro país, ¿no? Sí, un trabajo muy fuerte también con investigadores nacionales e internacionales, con estas asociaciones hermanas de las que tú mencionabas, y también con las universidades, ¿no? O sea, las universidades que contienen mucha investigación. En México había poca en este tema, pues porque parecía que no se puede medir el impacto de los medios, pero ya se ha visto que en muchas cosas sí se puede medir. Tenemos también un observatorio de contenidos, observamedios.com, que analiza todos los programas de televisión, las carteleras de cine, y además para promover como un servicio de información al público, ¿no? Si tú quieres ir al cine y ver qué película está, pero además no solo que te dejes llevar por la clasificación A, B o C, que a veces eso te dice poco o casi nada, ¿no? Sino que digan, ¿y por qué esa película es B o C? Y entonces tú puedas elegir con mayor libertad, quiero verla o no quiero que mis hijos la vean, ¿no? Entonces, hay como varias líneas, y mucho es también promoviendo como la responsabilidad, ¿no? O sea, que el medio se dé cuenta que a la hora de emitir un contenido, pues no solamente es ganar rating o ganar más anunciantes, sino que tiene del otro lado no un punto, no una persona AB más, 18 más, ¿no? Sino
es una ama de casa, o es un padre de familia, o es un niño que merece la pena ser tomado en cuenta en toda su integralidad para decir, no le pueden poner cualquier cosa con tal de yo elevar mis puntos de rating. En ese sentido también te diría que la respuesta es muy positiva. A mí al principio no tanto, yo cuando a favor de lo mejor tomaba posturas radicales o fundamentalistas o súper reaccionarias, ¿no? En lugar de creativas y propositivas. Y en el tiempo se autoanalizaron, se autoevaluaron y cambiaron su lenguaje y su forma de ir a ofrecer sus propuestas a los medios de comunicación y al público en general. Exacto, como que ambos lados entendimos que era un punto más bien propositivo y no de contraataque, no era una defensa, ¿no? O sea, no era un quiero quemar la televisión, al contrario, que, o sea, se trata de colaborar con los medios de comunicación y también del otro lado los medios se dieron cuenta que nuestra agenda es simplemente social, ¿no? No tenemos ningún interés de otro tipo y los argumentos, las reflexiones que de pronto se les presentan, pues la verdad es que son bien recibidas, ¿no? Se trata de dar parámetros como que eleven la calidad de los medios y bueno, ahí vamos, ¿no? Es una estira y afloja todo el tiempo. De pronto parecería que mejora alguna cosa y en el canal siguiente empeora otra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy entusiasmante también ver la respuesta que hay en todos los actores para decir, pues a lo mejor nunca me lo había planteado, esto no me lo habían dicho o no estoy de acuerdo, pero vamos a dialogarlo, ¿no? O sea, como esta apertura mutua para decir, bueno, vamos viendo cómo verdaderamente se pueden conciliar los intereses en común, ¿no? O sea, muy bien. Y dime, ¿qué anécdotas nos tienes para compartir que hayan logrado realmente sacar del aire un programa nocivo? ¿Alguna serie, en fin? Pues mira, un tiempo muy fuerte, yo diría que en el último año y medio esto ha quedado como en pausa, pero trabajamos muy fuerte con el Consejo de Autorregulación de la Cámara, ¿no? La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Y ellos tenían, porque ahora, digo, sea por cosas de tipo político, me imagino, se ha quedado un poco como en pausa, pero tenían mucho interés en escuchar lo que la ciudadanía estaba presentando, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, solo para que nos demos cuenta, que de pronto el público es escuchado, ¿no? O sea, creemos, me parece que a veces no participamos porque, bueno, no tengo todo el argumento, necesitaría hacer una disertación filosófica para decir por qué este programa no me gusta o no conviene que esté en tal horario y tal. Y yo me acuerdo que en una de esas sesiones, que ahora te diré algunos cambios, o sea, yo creo que a lo largo de este consejo se lograron sacar del aire más de 20 programas, cambiar de horario. Otros. ¿En año y medio? No, yo creo que ese como en unos 5 años, o sea, cambiar de horario otros, ediciones, en los que decían, a ver, el responsable de la edición que coló este segmento va a ser despedido y nosotros, bueno, no se trata de eso, simplemente que no vuelva a pasar, ¿no? Pero de pronto, o sea, como esta conciencia de decir, es verdad, o esta película que estaba a esta hora, pues tiene que ser editada porque efectivamente está demasiado violenta, o pasarla a otra hora. Entonces, con ellos empezamos a tener como un diálogo de, a ver, no te pedimos que todo lo saques del aire. Si lo quieres tener en ese horario, lo tienes que editar, ¿no? O sea, edítalo o cámbialo de horario para que tenga su justa clasificación, o bien sácalo, ¿no? Entonces en ese juego sí se lograron grandes avances, pero pensando también en la participación del público, me recordaba ahora de una sesión que estábamos en el Consejo de Autorregulación y llegó una carta del público, ¿sabe? Nosotros regularmente proporcionamos las opiniones del público, ¿no? Bueno, pues todas las que nos llegaban en la sesión las llevábamos y entonces se repartían estas para tal televisora, estas para otra, estas para el radio, etcétera. Entonces en esta ocasión llegó una carta que nosotros no llevábamos, así escrita a mano, y entonces era para un radiodifusor, porque era una carta del norte, o sea, era no sé si de Chihuahua o algo así, ¿no? En la que decía que cómo era posible que los narcocorridos que se estuvieran fomentando, que era una cultura violenta, que se ponían como héroes, tal. O sea, yo te diría, una carta fundamentada, no era, o sea, simplemente era su molestia de cómo ponían narcocorridos en los cuales se les ponía como héroes. Con una gran intuición, un sentido común. Exacto, el sentido común. Claro que acabó el presidente del consejo de leer la carta y dijo, ¿les parecería que como acuerdo de este consejo no se permitan los narcocorridos en nuestras estaciones?
sí, 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 y ya todos levantaron la mano, se prohibieron. Entonces me parece que es de esas experiencias, yo me acuerdo que me quedé impactada de decir, una carta de una señora decidida que dijo, yo les voy a manifestar lo que pienso, ¿no? Fue escuchado, y muchas de las ocasiones en que nosotros presentábamos el análisis de algún programa es efectivo, desde luego, pero mucho más efectivo escuchar cuando el comentario llano de una persona que dice, no es posible que cambiando, o que yo confiaba en que este programa estuviera en ese horario, que mi hijo está frente al televisor y estuviera ahí, ¿no? Entonces, creo que esa parte de tener una relación mucho más directa también ha sido positivo, ¿no? O sea, que los medios han empezado a escuchar al público. Y eso da esperanza, ¿no? Claro, completamente. El saber que una persona con sentido todavía cabe en la sociedad y es escuchada y además provoca cambios. Exactamente. Eso es muy bueno, ¿no? Sí, y que del otro lado de la que hacen medios, también existe eso, personas que dicen, bueno, yo no tengo la intención de dañar a nadie, simplemente no sabía que o sea, toda la vida he hecho este tipo de televisión, nadie me había dicho que se sentían agredidos, o yo no había pensado, como me lo dice este estudio, que tanta presencia de violencia hace mal en este o este aspecto, ¿no? El impacto, por ejemplo, el síntoma del bullying. Claro. Ha sido considerado por los medios de comunicación como un argumento en contra de sus programas y han modificado contenidos. En algunos casos sí, en otros la verdad es que con un afán en principio como de evidenciar estos males o pues, sin darse cuenta que en lugar de estar haciendo presentándolo de tal forma que sea sensibilizador, lo han hecho de manera casi aspiracional, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy complejo el tratamiento de ciertos temas, porque parecería que la intención, ¿no? O esa es por lo pronto la que te externan, que la intención es positiva, ¿no? Yo quiero sensibilizar los males del bullying, ¿no? Y por eso hago este programa, esta serie, etcétera. Y por ejemplo, hay una novela, yo la he visto de reojo porque no veo televisión, pero quienes en mi casa ven televisión, pues es imposible pasar frente a la sala y no ver de reojo algo. Veo que hay una novela donde unas jóvenes muy guapas, parece educadas todas de clase media, están en un lugar donde bailan en un tubo, ¿no? Hacen así como de, no sé, como table dance o cosas así. Y esto no está provocando en el ambiente de las jóvenes de preparatoria y universidad tomar eso como opción de trabajo, desafortunadamente. Bueno, desde luego, si nos ponemos a analizar cada programa, el modelo o estilo de vida que nos propone y después las consecuencias, hace 2 meses yo creo, estuve en Chihuahua, en un estudio que teníamos que hacer, y me decían, mira, en esta escuela, así en estos 2 pueblos que hay, solo se espera el capítulo de tal programa para entonces replicarlo, ¿no? Reproducirlo en vivo y en directo. Exacto, y la vida real. Exacto, entonces efectivamente tanta presencia de ciertos contenidos causa imitación, y es una de las cosas que está comprobado, ¿no? O sea, esa aspiración a imitar al protagonista, y muchas veces porque no se muestran las consecuencias de esos actos, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor bailar como teibolera se puede ver, o sea, ahorita hay una tendencia mundial para hablar del tema de la sexualización de la sociedad, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de estar emitiendo tantos estímulos sexualizados en niños, jóvenes y adultos? Pero sobre todo en los niños y en los jóvenes, o sea, niños de 3º o 4º de primaria adictos a la pornografía, ¿no? O sea, hay cosas bastante complejas en las cuales dices, bueno, poner una niña o niñas de prepa bailando en un table dance, dices, bueno, puede parecer para alguien inofensivo, pero no necesariamente lo es, porque eso, sumado al video, al espectacular, a la otra serie, etcétera, está trayendo consecuencias pues bastante graves para la sociedad en general, ¿no? Entonces, además que lo hacen con estrategia, porque presentan a estas jovencitas teiboleras como buenas chavas, buenas gentes, que tienen sus dolencias afectivas, que se enamoran, que personas vivas, completas, ¿no? Y parece de buena voluntad, y sin embargo son teiboleras, entonces queda como justificado ese quehacer. Claro. Sí. Es lamentable, de verdad. Sí, sí, es ojalá, lamentable. Y es que te lo pregunto o hago mención de esto porque los mismos medios que han cedido en algunas cosas parece que dieran a tole con el dedo a la sociedad, porque fingen que ceden en algo, pero te meten algo peor.
Entonces, esta incongruencia de, ok, vamos a darle por su lado a la sociedad civil, quitamos esto, pero metemos esto y bolas, a ver cuándo los callamos, ¿no? Claro. Vamos a un corte y nos explicas. Claro que sí. Sí, es como la víbora, que la cortas por la mitad y se reproduce, y ya no es una, sino son dos, es terrible. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y analizando el comportamiento de los dueños de los medios de comunicación frente a la sociedad civil que le pide que retire del aire algunos contenidos. Entonces vemos como en verdad lo ha hecho, pero de inmediato, ¡pum!, mete algo más duro, ¿no? Algo más duro que atenta contra la dignidad de la persona humana, contra la visión que se tiene del hombre. Bueno, se tiene una muy mala visión de por sí del ser humano, pero luego esto hace que todavía más la imagen del ser humano esté desfigurada ante sí mismo y los contenidos son cada vez peores, ¿no? Entonces, como que sí es un juego en donde está bien, te doy por tu lado, es más, ya tengo presupuestado el poner tales programas que sé que me los va a rebotar la sociedad civil, los voy a quitar, pero detrás de estos tengo mi plan B y C y D. Ante ese juego sucio de los medios de comunicación, ¿ustedes no han propuesto el boicot social? Mira, más que el boicot social, porque nosotros tratamos de promover una reflexión personal, no creemos que tengamos que decir, ojo con esto, ¿no? En la parte de información que te mencionaba hace un ratito, pues está un poco como de entérate, ¿no? Y al enterarte qué es lo que contiene, ¿no? Esperaríamos que así como cuando te dicen tal producto tiene tanto de azúcar, tanto de sodio, etcétera, o de grasa, una persona, un usuario responsable o un consumidor diría, no, yo no puedo consumir esto, pues porque me hace daño, que es un poco lo que esperamos. Hemos tratado de dar información para que como que la gente por sí misma decida no ver. Sin embargo,
te diría que en este esfuerzo como de dar información y que la gente seleccione, quienes han tenido muy buena respuesta son los anunciantes, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, yo no quiero ver a mi, no sé, a mi hijo, producto, nieto, a mi nieto, pero incluso a mi producto relacionado con un tema de este tipo, ¿no? Entonces, ahí las empresas anunciantes, que muchas veces son socialmente responsables, hemos tratado de decir, a ver, hay que ser socialmente responsables en una cadena completa, no solo que tengas un producto biodegradable, sino que su publicidad esté en programas que efectivamente no dañan al público, sino al contrario, que le hacen bien. En ese sentido, es muy bueno. Sin embargo, hay un tema que es muy complejo y que al mismo tiempo es muy triste. A ver si entendí hasta aquí primero, esta primera parte. Has logrado que los anunciantes no coloquen sus anuncios en programas con contenidos nefastos que atentan contra la dignidad humana. Exactamente. Y sin embargo, la otra parte es que habiendo incluso programas que no tienen tanta publicidad o que se mantienen de publicidad de la misma televisora, pues lo que sí tienen es una alta audiencia, ¿no? Entonces una audiencia, un rating por el cual dicen, bueno, yo no los quiero sacar. Y desgraciadamente es un público que a lo mejor por menos educación, menos cultura, ¿no? O porque a lo mejor es responsabilidad nuestra también, ¿no? O sea, como sociedad, en la cual pues su manera de entretenimiento es ahí y no la van a cambiar. Entonces es muy complejo también, o sea, decir, habemos personas, y que es una gran parte de la sociedad, yo te diría el círculo rojo, ¿no? Las personas que hemos tenido la fortuna inmerecida de tener acceso a mayores, ¿no? A mayor educación, a reflexión, etcétera. Y la otra parte que dicen, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y este programa, este talk show o esta telenovela, y nunca me plantearé si esto me gusta o no, que eso además es muy impactante. Nosotros que hacemos tantas... no hay capacidad de discernimiento en esa mayoría adaptada a un sistema. No hay, en ocasiones que hacemos estos análisis de contenidos y sondeos de opinión, hacemos encuestas anuales en zonas rurales, urbanas, etcétera, es cuando preguntamos, ¿cuál es tu programa favorito? ¿Por qué te gusta? 80% de las ocasiones, en cierto sector social, no te saben decir por qué les gusta. Ni siquiera porque el actor les parece guapo, porque la actriz es simpática, no, ni siquiera eso, ¿no? Entonces ya hay como un letargo. Y es muy como de manera automática, bueno, esto es lo que hay, es lo que prendo. A lo mejor si estaba desde las 4 de la tarde, no me planteo ni siquiera que le puedo cambiar de canal, ¿no? Y estoy en el mismo canal de las 4 a las 10 de la noche. Entonces es un tema muy complejo, por eso te diría boicot, aunque hay gente que a todas luces dice esto es inaceptable que esté en televisión y que este sea el tipo de oferta de entretenimiento que se presenta a un país como el nuestro, pues la verdad es que también hay otros que sí lo consumen. Entonces yo te diría, tenemos que avanzar en dos cosas. En la primera es que los que nos damos cuenta que eso no puede ser aceptable, que no nos podemos quedar con los brazos cruzados de que este otro sector esté consumiendo de manera autómata estos contenidos, tenemos que alzar la voz más fuerte, ¿no? Tenemos que participar doblemente. Y tenemos que ayudar de alguna forma a que este sector participe, seleccione, se plantee otras cosas. Lo que dicen, a ver, es que quieren una televisión cultural. Pues sí, no, o sea, sí aspiramos a cosas de tipo cultural. O sea, la BBC es un ejemplo perfecto de televisión cultural, que no necesariamente es el ballet y cosas que podrían parecer aburridas para una gente, sino series, ¿no? Programas de entretenimiento que al final tienen un objetivo cultural o educativo. O sea, yo digo, las mejores series las he visto de la BBC, ¿no? Que gana premios internacionales de todo tipo, ¿no? Entonces, hay muestras a nivel internacional de que los contenidos que aportan al público no son necesariamente aburridos y que podrían entonces gustarle a este público, ¿no? Solo para hacer un símil, hace varios años, nosotros entre las cosas que hacemos es promover aquellas películas que merecen la pena ser vistas, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos a veces premiers o recomendaciones, pues porque a veces no nos enteramos, ¿no? Ves una cartelera de 8 o 10 películas, pues ¿cuál está mejor? La que te recomienda. Claro, y hay que empujar la mejor, ¿no? Hay que darla a conocer. Exacto, entonces en ocasiones intentamos. Llegaba una película a México, bueno, más bien, nos dijeron, esta película francesa es Los Coristas, que a lo mejor habrás visto. Sí, muy buena. ¿No? Bueno, Los Coristas,
bueno, tal distribuidora tiene los derechos comprados, vamos a intentar, tal, pues nos gustaría cuando salga. Bueno, es que tenemos los derechos comprados, pero no sabemos si en México se va a exhibir, porque no es el tipo de cine que en México gusta. Nosotros, no, claro que, bueno, o sea, claro que podría gustar, tal. Bueno, parece que se va a quedar enlatada. Siguiente, y ya, bueno, pues nominada a los Óscares, y bueno, a lo mejor vamos a intentarlo, convencer a la distribuidora de que la saque y nosotros haremos un esfuerzo de promoción y que a la gente sí le gusta, etcétera. Total, que gracias a esta nominación de los Óscares, la distribuidora quiso pasarla en México. Es una película que estuvo 3 meses en cartelera. O sea, que eso para una película es muchísimo. Buenísimo. Que tenía un número de copias y que después se duplicó 3 meses en cartelera con un cine que en México no gusta. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos ofertas distintas, el público claro que las valora, las reconoce y solamente tiene que tener la oportunidad de conocerlas, ¿no? Que se las acerquen para que diga, oye, nunca me habría planteado ver una película francesa de un profesor con sus alumnos. Pero cuando conocen la historia, fue una película de recomendación de boca en boca 100%. ¿No? Entonces, me parece que va por ese sentido, o sea, que tenemos que ser, por un lado, más responsables quienes nos damos cuenta, decir, este programa no está tan bien, o felicitar cuando campañas, ¿no? Los medios gastan mucho dinero en campañas que son muy buenas, ¿no? Bueno, vamos a decir, oye, esto me gusta más, ¿no? Me gusta más cuando me das estos productos que cuando haces estos otros, porque te diría, sí son muy valorados, o sea, también las opiniones personales, más que las campañas de todos a votar para felicitar a este programa o para acusar a este otro, cuando son opiniones, te diría, genuinas, ¿no? O sea, que dicen, oye, qué buen programa, me entretuve, o no es posible, le cambié de canal, o estaba en la sala de espera del médico y vi por accidente este programa, no es posible. Ese tipo de cosas nos tiene que llevar, o sea, lo tenemos que hacer obligadamente, ¿no? Porque hay personas que efectivamente no vemos televisión, optamos, bueno, ahora dices, bueno, ya con internet yo veo series. Lo que yo quiero. Claro, ¿no? Lo veo y selecciono y tal. Pero tenemos que tener la doble responsabilidad, o sea, así como se les pide responsabilidad social a las empresas, tenemos que tenerla nosotros también, para decir, a ver, tener un ecosistema mediático sano también depende de nuestra participación. Claro, ahora, ustedes dicen, no veas esto, ¿no? Y ya sabes que los estudiosos de la comunicación, la psicología y tal, dicen, si dices no veas esto, o esta película es peligrosa, ¿no? Sí. Lo prohibido como atractivo. Y que la gente entonces lo vea, como si sin querer le hicieras publicidad a los programas que calificas como de mal contenido, ¿no? Sí. En foco rojo. La verdad es que no es que digamos, o sea, nosotros... ¿No crees que les haces publicidad? No, y la verdad es que también ya está comprobado, o sea, todos los estudiosos de la educación para medios o la alfabetización mediática, también dicen que cuando una persona consume un contenido ya teniendo el previo aviso de qué contiene, o sea, nosotros decimos violencia tanto, ¿no? O vulgaridad, o tiene esto de drogas o en sexualidad. Ya te decimos cuánto tiene, así como cuando dices yo me tomo tal producto y tiene tanto de sodio, ¿no? Bueno, yo ya sé, digo, lo agradezco porque si yo no puedo tomar sodio, entonces qué bueno que me lo avisan. De igual forma en nuestro sistema, y así lo avisamos. Nunca decimos, no lo veas, tal, o sea, decimos, ¿no? Y como padre de familia también puedes responsabilizarte de lo que tu hijo está viendo. Los expertos en alfabetización mediática dicen que cuando tú ya consumes un producto con previo aviso, el impacto es mucho menor a que de pronto estás viendo una telenovela, una serie o una película y te aparece una escena. Ese impacto es mucho más fuerte en el receptor, es decir, el factor sorpresa. En cambio, el previo aviso en el que digas, bueno, tiene tanto de violencia, a lo mejor sangre explícita, ¿no? O asesinatos explícitos, ya crea un prefiltro, que eso es muy importante, ¿no? O sea, un prefiltro en el receptor que le lleva a decir, bueno, tengo que estar o sea, ya no voy a alerta, claro, decir que me puede aparecer. Entonces, la verdad también yo creo que es preferible, y es un poco lo que han visto la Comisión Editorial de A Favor del Mejor, es preferible advertir, ¿no? Y que la selección se haga con mayor libertad, aún sabiendo que pueden hacer, que esa libertad la podrían utilizar para decir, yo voy a ir a consumir este programa que es a todas luces nocivo, ¿no? Pero aún así es preferible que sea informado a que sea una elección a ciegas, ¿no? O sea, que bueno, no sé, pero dicen que es malo, ¿no?
no sé si es malo, pero yo te digo, o sea, a lo mejor para una persona es más malo que para otra, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a un corte, Gaby, y de regreso hablamos de las leyes. Perfecto. En México en materia de comunicación. Volvemos. Eso para. Continuamos en Anunciación TV y ahora Gaby nos va a platicar cuál ha sido la participación de A Favor de lo Mejor en materia de leyes en México. Mira, respecto del uso y manejo y consumo y producción de medios de comunicación. Sí, en México, bueno, no se habían tocado las leyes en comunicación desde hace varios años, ¿no? La última cosa que se medio tocó fue en el 2002, la primera vez, luego en el 2007, los criterios de clasificación de contenidos, es decir, lo que hace que un programa sea A, B o C. Y eso fue gracias a ustedes. Nosotros empezamos a hacer como un poco de presión para decir, oigan, no es posible que en México las clasificaciones estén tan mal, ¿no? Entonces, bueno, se logró una buena participación de revisión, o sea, que se estudiaran con universidades, etcétera, y un equipo de gobierno, sociedad civil, se revisaron estos criterios, se actualizaron algunas cosas, es en el 2002 y en el 2007 otras. Nosotros no estamos conformes con todos los cambios que se hicieron, sin embargo, volver a poner el tema de la discusión, que el tema de los contenidos es importante, fue bueno. Sin embargo, hace un año, bueno, un poco más de un año, que después del Pacto por México, entre los acuerdos y tal, el presidente presentó una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Entonces, esta reforma que tiene como varias aristas, ¿no? Es como, desde luego, toda la parte de competencia, ¿no? O sea, que pueda existir más competencia entre radiodifusión y telecomunicaciones también, o sea, como los celulares, que las tarifas sean más baratas, ¿no? O sea, cómo garantizar el mayor servicio, la mayor cobertura, cómo hacer una mayor interacción
entre la sociedad y los medios, etcétera, ¿no? O sea, había como muchos factores, muchos de tipo tecnológico, la banda ancha, cómo lograr el internet para todos, etcétera. Sin embargo, en esta reforma constitucional abarcaba el tema radiodifusión. Entonces nosotros dijimos, tenemos que aprovechar esta coyuntura para que el tema contenidos quede muy dentro de esta reforma. ¿Qué quiere decir? Si va a haber avances para el público, o sea, avances para la sociedad, digo, claro que nos da gusto que haya más competencia, que la tarifa sea mucho menor, bueno, a mí por lo menos me da mucho gusto, ¿no? En la televisión por cable, en la telefonía celular, etc. O sea, que el servicio sea de mayor calidad, desde luego, eso nos da gusto como usuarios de medios. Sin embargo, si esta mayor competencia, más canales, más ventanas, se traduce a la misma oferta que tenemos ahorita, desde luego que no es una buena noticia. El que nos digan que en el 2017 o de 2020 cada canal de televisión analógico se va a convertir en televisión digital, luego entonces serán por 4 canales, no necesariamente sería una buena noticia si no se toma en cuenta el tema contenidos, ¿no? O sea, tecnología y avance tecnológico no es lo mismo a ganancia del público en el tema contenidos. Entonces y esto no lo advierte la ley de telecomunicaciones. No lo advertía el primer esfuerzo de reforma. Sí estas intenciones, o sea, cuando en las intenciones del por qué se daba esta reforma, pero no estaba contemplado como tal. Entonces nosotros hicimos, bueno, un trabajo de sensibilización, de decir, a ver, ¿por qué este tema es importante? El alcance de los medios, la influencia que tienen, incidencia en ciertos públicos, etcétera. Y logramos que en la reforma constitucional, y en concreto en la fracción 6 del artículo 6º constitucional, quedara claro que se tomaran en cuenta los derechos de las audiencias y los mecanismos para su protección, entre otros, ¿no? Hay varios artículos transitorios importantes que van en ese sentido, o sea, promover, por ejemplo, que los contenidos de los medios estén alineados a los fines del artículo 3º constitucional, ¿no? ¿Qué quieren decir estos fines? Es una concepción de la persona integral, ¿no? Que es como un ser pensante, digamos, ¿no? Entonces, que esto esté contemplado en los fines de la comunicación es muy importante. Es decir, ¿no? Que se vuelve al principio de educar, entretener e informar. Exactamente. Y entretener sanamente. Exacto, entonces la protección del público infantil, ¿no? Entonces, bueno, esto quedó ya en la reforma, está plasmado en nuestra Constitución, ¿no? Esto, bueno, ha sido un trabajo muy largo, ya tenía más de un año trabajando en ese tema, en el cual también nos hemos encontrado muy buena aceptación por parte de las autoridades, ¿no? O sea, lo que hemos hecho nosotros es hablar con todos los partidos, con todas las como responsables que podrían tener. Entonces, primero quedó en la reforma y eso fue muy bueno, hablando en el Poder Legislativo, con diputados, senadores, etcétera, quienes iban a... En la Comisión de Telecomunicaciones. La Comisión de Radio y Televisión, de Comunicaciones, y en el Senado igual, ¿no? O puntos constitucionales, puntos legislativos, etcétera. Y con otras comisiones, te diría que hemos tenido muy buena aceptación en derechos humanos, en niñez, en protección, en derechos de la niñez, ¿no? O sea, como hemos podido encontrar legisladores que dicen, claro, este tema es muy importante, ¿no? O sea, a lo mejor no sería una manera directa, pero cuando tenga que votar, votaré por esto, ¿no? Tenemos que lograr que se añada, ¿no? Y después de esto, pues viene la ley, ¿no? O sea, la ley que tiene que dar cumplimiento a esto, que ha sido muy complejo. Te diría que el esfuerzo de ley, bueno, la propuesta de ley que lanzó el Ejecutivo hace un par de meses, o sí, un mes y medio más o menos, vienen contemplados algunos de los temas que nosotros hemos planteado. Por ejemplo, hicimos todo un capitulado para decir ¿qué quiere decir derechos de las audiencias? ¿Y a qué nos referimos con mecanismos de protección? ¿No? O sea, porque además son palabras que no se usaban antes, claro, ¿no? Y te derechos de las audiencias. No, para nada, y te diría que a nivel internacional estamos incluso medio innovando. Sí, va México a la vanguardia en ese o sea, sentido, hemos hecho un esfuerzo con profesores y expertos internacionales que nos han dicho, a ver, en Inglaterra nosotros no se llama así, se llama de tal, pero quiere decir esto. O en España tenemos eso, sobre todo en legislaciones avanzadas en ese sentido, ¿no? Francia, por ejemplo, toda la Comunidad Económica Europea, etcétera. Italia también ha avanzado mucho.
Entonces tenemos, o sea, todo un esfuerzo de ver las buenas prácticas para decir qué se puede tomar al esfuerzo, cuál es lo que se puede adaptar al caso mexicano, ¿no? Y entonces hicimos una propuesta de articulado que circulamos a todo mundo, ¿no? A las cámaras, a las comisiones, al Pacto por México, etcétera. Y en la propuesta que sale del Ejecutivo, vienen contemplados varios de estos temas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo o proponiendo que se dé un defensor de audiencia en cada medio de comunicación, porque uno de los puntos que hemos visto que existe una lejanía o una distancia entre el que quiere opinar, lo que decíamos hace un rato, y el tener dónde opinar, ¿no? Pues porque claro, yo quiero decir, este programa está muy bien, quiero felicitar, o quiero decir que este programa está a todas luces muy mal. Entonces, y se aceptó la figura del defensor de audiencia, que es como un contralor, pero exactamente, que va a recoger la opinión del público y la va a presentar. También la obligatoriedad de tener un código de ética, ¿no? O sea, defensor y código de ética, o sea, junto, ¿no? Y que este código de ética esté en el registro de concesión, ¿no? Entonces, de tal forma que no sea una carta de buenas intenciones, sino que se tenga una obligación de cumplir, ¿no? Y que el defensor de audiencia tenga que vigilar ese cumplimiento, de tal forma que esa es una buena noticia. Mucha parte de la protección de niños, o sea, que además eso están los tratados internacionales en los que se habla protección de la infancia y la adolescencia para evitar promoviendo su desarrollo armónico, moral, o sea, me explico, o sea, una concepción bastante clara que además está internacional, ratificada por México en tratados internacionales y que esto lo tiene que cumplir, ¿no? Una correcta clasificación de la programación, tener espacios en los cuales el público pueda emitir sus opiniones, una promoción de la educación para medios, que en este tema es vital. Lo que mencionábamos ahora es un ejemplo claro, o sea, lo que necesitamos es tener mucha mayor criticidad, posibilidad también de bloquear contenidos como público, ¿no? O sea, que digas, a ver, yo no quiero esto, la televisión digital lo va a permitir, pero así en la televisión por cable se dan algunos casos en los que dices, yo quiero bloquear esto como un derecho de la audiencia, bloquear contenidos, conocer el contenido que me estoy poniendo, la clasificación con advertencias acústicas y visuales, ¿no? O sea, y además todo parte del como el tratamiento, ¿no? O sea, de ciertos temas, el tratamiento a la mujer, el tratamiento, ¿no? Que se pueda incorporar a los indígenas, etcétera. Entonces, una buena parte ya está, o sea, ahora está en una fase de discusión por polémicas en otros temas, sobre todo en el tema competencia. Yo te diría que en el tema de derechos de los ¿A qué se refieren en el tema? A competencia entre medios, competencia, ¿no? Entre medios, en la parte de... El número de concesiones que se pueden dar cada determinado tiempo, sí, o cada espectro. Exacto, y ahora las políticas de interconexión, ¿no? O sea, ahora que una sola concesión quiere ser utilizada para otros medios, entonces ahí las políticas restrictivas que se están poniendo, para, ¿no?, evitar monopolios, ¿no? Exactamente. Eso me parece muy bien. Entonces ahí es donde ahorita está atorado ese tema. Hubo una polémica hace poco sobre el tema de Internet, que fue una polémica que no estaba tan... o sea, había ciertas posibilidades, pero no era el escándalo que se hizo, ¿no? De nos quieren censurar Internet y tal. La realidad es que la ley no viene así, no venía como censuradora. Sin embargo, había que aclarar ciertos puntos que podrían hacer que se siguiera en duda esta posibilidad de censura, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, venía un tema que a nosotros nos parece muy bueno, ¿no? Como derecho de usuarios de los servicios de telecomunicación, tener la posibilidad de bloquear contenidos y aplicaciones, o sea, en el tema de Internet, que eso es una buena noticia. Eso está muy bien, eso ya se viene haciendo en distintas páginas web. Exacto. Hay manera de... Sí, pero ahora como el servicio, tú puedes decir, quiero que me bloquees esto, esto y esto, y el concesionario estaba obligado o está obligado a bloquearlo, que eso es una buena noticia, porque de pronto dices, yo no quiero tener este tipo de aplicaciones, este tipo de contenidos, quiero bloquearlo, no, quiero bloquearlo en el iPad de mi hijo, ¿no? O en la que yo voy a usar, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, creemos que ahora veremos cómo queda, las discusiones serán en breve, a finales de este mes, y esperamos que siga estando en los distintos borradores que vimos, se sigue o sea, se conserva lo que ustedes proponían. Exacto, entonces estamos revisando, bueno, con el equipo jurídico, que esté verdaderamente todo lo necesario para proteger a la audiencia, para que tenga mayores mecanismos de protección y participación
y sobre todo para impulsar también programación de mayor calidad, que eso es muy importante, ¿no? O sea, que se muestren el marco, o sea, como claro para decir, a ver, una comunicación a qué debe aspirar, ¿no? Entonces, no solo es lo que te bloqueo, sino a lo que te invito a llegar. Claro, y para eso ustedes tienen una gran oferta que cada año están recogiendo de las propuestas que no han salido al aire. Producciones innovadoras para radio, para televisión, para cine, para series, en fin, de todos los jóvenes productores, nuevos talentos que no han logrado un espacio en los medios, ahora con esta posibilidad de competencia que se abran nuevos canales de televisión, radio y que el internet depara mucho más de lo que ya da de por sí. Entonces cabrán todas estas posibilidades y ustedes ya podrán ser vinculadores también de nuevos talentos para producciones innovadoras y estos nuevos canales, ¿cierto? Exacto, justo lo que esperamos es que esta reforma y esta ley lo que sirva es para tener una nueva relación medio-sociedad y una parte fundamental es esta, ¿no? O sea, en la que se puedan promover contenidos y ofertar contenidos de otro tipo. Que se han quedado rezagados y que valen mucho la pena. No, y que ahora para llenar tantas ventanas de contenidos van a hacer falta. Exactamente. Sí. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Gaby, por haber estado acá con nosotros. ¿Algo más que quieras decir? ¿Dónde podemos estar pendientes de la persecución que hacen ustedes o el acompañamiento que dan a los distintos borradores hasta que se aprueben definitivamente las leyes? Sí, claro que sí. La página de internet es www.afavordelomejor.org. Ahí vamos teniendo las actualizaciones y bueno, también estamos en Facebook y en Twitter como A Favor de lo Mejor. Y entonces, bueno, ahí esperamos que se sumen porque al final lo que nosotros estamos haciendo es ser una parte de la voz de la sociedad, ¿no? Entonces, en la medida en que más apoyo, más, ¿no? A lo mejor si alguien tiene una buena idea, pues será súper bien recibida, ¿no? Y entonces, pues gracias a ti por el espacio y a tu público. Gracias. ¿Cuándo esperamos que ya se apruebe la ley? Calculamos que a finales de junio. Bueno, pues entonces estaremos muy al pendiente de las observaciones que van haciendo porque las harán públicas, ¿no? Sí, sí, completamente. En todo este proceso. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.